Imagínate por un segundo que eres el alcalde de una de las ciudades más lujosas de España. Vives rodeado de poder, lujo y prestigio. Tu futuro parece inquebrantable. Ahora imagina que todo se desmorona por un solo nombre: Isabel Pantoja. Esta es la historia real de Julián Muñoz, el hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. No por corrupción ni avaricia, sino por amor. Un amor que lo arrastró a prisión, destruyó su matrimonio y lo convirtió en uno de los villanos más odiados de España. Pero la verdad es mucho más compleja de lo que te contaron, porque lo que los medios nunca te dijeron es esto: Isabel Pantoja no fue la única culpable. Hubo traiciones, dinero negro y secretos que involucraron a las familias más poderosas de Marbella. Y todo comenzó de la forma más inesperada. Marbella, años 90. Una ciudad donde el dinero fluía como champán y la corrupción se escondía detrás de fiestas glamurosas. Julián Muñoz era el rey de ese imperio, pero su mayor error no fue aceptar favores ni firmar acuerdos en despachos cerrados. Su mayor error fue enamorarse de la mujer equivocada, en el momento más peligroso de su carrera. Si te gustan estas historias reales de famosos, poder y traiciones, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Ahora sí, vamos con la historia de Julián Muñoz. Para entender cómo se derrumbó todo, hay que volver al principio. 17 de febrero de 1953, Marbella. Nace un niño en una familia humilde, sin grandes recursos ni conexiones. Su padre, un trabajador incansable, es su modelo a seguir. Su madre, un pilar fundamental, le repite siempre lo mismo: lucha por tus sueños, aunque parezcan imposibles. Julián crece rodeado de un mundo que no le pertenece. Coches de lujo, mansiones, fiestas, políticos, empresarios. Él los mira desde fuera. No es el típico hijo de familia rica, pero tiene algo que muchos de ellos no tienen: una ambición feroz y una intuición para moverse entre poderosos que con el tiempo lo llevará a codearse con la élite de la política, la cultura y el espectáculo. Desde joven se involucra en el Partido Popular, el partido que dominará Marbella durante décadas. Poco a poco se gana la confianza de los ciudadanos. Es cercano, directo, parece entender lo que la gente necesita y al mismo tiempo aprende a manejar situaciones complicadas, a moverse en las sombras, a decir una cosa en público y hacer otra muy distinta en privado. Su rostro se convierte en uno de los más conocidos de la ciudad. Para muchos, Julián es el ejemplo perfecto de superación, de la nada al poder absoluto. Pero por dentro, nunca deja de sentirse un intruso en ese mundo de lujo, y eso lo hará vulnerable, porque cuando alguien desea tanto pertenecer a un lugar, está dispuesto a pagar cualquier precio por quedarse. En ese contexto aparece ella, Isabel Pantoja, la tonadillera más famosa de España, la viuda de Paquirri, la mujer rodeada de tragedia, polémicas y cámaras. En 2003, los rumores sobre su relación con Julián comienzan a circular. Al principio, nadie imagina que ese romance será el principio del fin para el alcalde de Marbella. Isabel atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida: la muerte de su madre, los conflictos familiares, los problemas legales. A pesar de su carácter fuerte y su imagen de mujer indestructible, está rota por dentro. Y en medio de ese caos aparece un hombre poderoso que le ofrece algo que ella ya no tenía: protección, apoyo, compañía. Para Julián, ella no es solo una mujer famosa, es el símbolo de todo lo que siempre quiso: glamour, notoriedad, acceso directo al corazón del espectáculo. Para Isabel, él es una figura de poder que puede darle estabilidad en medio de la tormenta. ¿Qué podía salir mal? Todo, absolutamente todo. La relación comienza en secreto: llamadas a escondidas, encuentros discretos, miradas cómplices. Pero en Marbella los secretos no existen, y menos cuando se trata del alcalde y de la cantante más mediática del país. Los medios empiezan a oler algo, los vecinos comentan, las cámaras siguen cada paso. Lo que empezó como una historia de amor se convierte en una bomba de relojería. Mientras Julián asciende en la vida pública, su vida privada empieza a cruzarse peligrosamente con sus intereses políticos y económicos. Favores, inversiones, empresarios que se acercan a su entorno personal, decisiones municipales que curiosamente benefician a quienes rodean a la pareja. La ciudad que lo había convertido en su hombre fuerte, pronto se verá envuelta en un escándalo de dimensiones épicas. Y lo que vino después fue solo el principio.
Los rumores de corrupción crecen como una bola de nieve. Se habla de comisiones ilegales, de tramas urbanísticas, de dinero que entra y sale sin rastro. Julián parece inmune a las críticas, se muestra sonriente, enamorado, convencido de que puede controlarlo todo. Lo que no sabe es que el amor que siente por Isabel será el detonante de la caída más brutal de su vida. La historia de Julián Muñoz no es solo un caso de corrupción, es una lección de ambición desmesurada, de vulnerabilidad humana y de cómo, a veces, el corazón puede ser el peor enemigo. ¿Cómo puede alguien que lo tenía todo terminar perdiéndolo por una sola relación? ¿Qué ocurre cuando el poder y el amor se mezclan de forma explosiva ante millones de ojos? Lo que pasó en Marbella no fue un simple escándalo local. Fue el reflejo de algo mucho más grande, de cómo el poder corrompe, de cómo el dinero lo tapa todo, hasta que deja de hacerlo, y de cómo, cuando las pasiones se descontrolan, las consecuencias pueden ser desastrosas. Y ahora la pregunta es para ti: si te vieras en el centro de este huracán, si tuvieras que elegir entre conservarlo todo o arriesgarlo por amor, ¿qué harías? El ascenso de Julián Muñoz al poder no fue casualidad. Como buen político de la época, sabía cómo jugar sus cartas. Su visión pragmática y su habilidad para conectar con la gente lo hicieron llegar a la alcaldía de Marbella en 1991, en un momento clave para la ciudad. Marbella estaba en pleno auge, con un crecimiento económico impulsado por el turismo de lujo, la construcción y la inversión extranjera. Pero, al mismo tiempo, esta prosperidad escondía una red de relaciones turbias que estaba comenzando a tomar forma. En sus primeros años como alcalde, Julián Muñoz no tardó en ganarse la reputación de ser un hombre eficiente, imparable y capaz de tomar decisiones difíciles. Su presencia en la política local era tan fuerte que parecía que nada podría detenerlo. Sin embargo, su relación con el dinero fácil, las influencias de empresarios y los favores políticos se fueron convirtiendo en una parte esencial de su modus operandi. Lo que parecía un gobierno enérgico y eficiente, de puertas hacia afuera, estaba siendo construido sobre una serie de acuerdos oscuros con empresarios locales que, a cambio de favores políticos, le daban a Muñoz una serie de beneficios personales y económicos. Los negocios y las decisiones de la administración municipal estaban marcados por la opacidad, y poco a poco comenzaron a circular rumores sobre cómo se movía realmente la política en Marbella. Pero lo que nadie esperaba es que el propio destino de Julián Muñoz se vería marcado por algo mucho más personal. Y ahí es donde entró Isabel Pantoja. Ella, una de las figuras más célebres de la música española, vivía un momento complejo. La artista atravesaba una crisis personal tras la muerte de su madre y las implicaciones legales por el caso de su expareja, Francisco Rivera. Durante este periodo, Isabel se refugió en Marbella buscando encontrar estabilidad y consuelo en un entorno que, a simple vista, parecía seguro. Sin embargo, en ese momento, no solo encontró consuelo, sino que la figura de Julián Muñoz se cruzó en su vida de una manera que cambiaría ambos destinos para siempre. A principios de 2003, cuando los dos se conocieron, no era un romance que estuviera destinado a ser público. Isabel Pantoja, aunque siempre bajo el radar mediático, era muy cuidadosa con su vida personal, y Julián, por su parte, no era un hombre que se dejara llevar por los sentimientos en sus relaciones profesionales. Sin embargo, las circunstancias y las tensiones que ambos atravesaban crearon un terreno fértil para una relación más allá de lo político y lo social. En este contexto, la relación entre ambos comenzó a crecer. Aunque en principio fue discreta, con el tiempo los rumores se desataron. La prensa, siempre atenta a cualquier detalle que pudieran usar para alimentar el morbo, no tardó en especular sobre la relación entre la cantante y el alcalde. A medida que su relación se hacía más evidente, los medios de comunicación se encargaron de darle aún más protagonismo a su historia, sabedores de que estaban ante un material perfecto para un escándalo de gran magnitud. Pero como siempre sucede en estas historias, lo que parecía una relación romántica entre dos personas que se habían encontrado en un momento difícil de sus vidas, pronto se convirtió en algo mucho más peligroso. Para Julián Muñoz, lo que parecía un vínculo emocional con Isabel Pantoja terminó por ser la chispa que encendió la mecha de su caída. A partir de 2003, la relación entre ambos comenzó a involucrar, además de los sentimientos, una serie de negocios y decisiones políticas que no pasaron desapercibidos. Mientras los rumores sobre su relación se incrementaban, también lo hacían las sospechas sobre cómo Julián Muñoz estaba manejando el poder en Marbella. Si antes se hablaba de él como un alcalde fuerte y carismático, a partir de ese momento
pronto comenzaron a surgir dudas sobre cómo sus decisiones estaban siendo influenciadas por su relación con la cantante. La política local, la corrupción y los intereses empresariales se mezclaban con su vida privada y las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una forma inquietante. Pero lo peor de todo fue que Julián Muñoz estaba, sin saberlo, entrando en un campo minado. Mientras se sumergía en la relación con Isabel Pantoja, la situación política y social de Marbella comenzaba a cambiar. Las tensiones y los problemas dentro de su partido, el Partido Popular, se empezaron a reflejar en su propia administración. La ciudad estaba siendo afectada por una creciente inestabilidad que culminaría en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia reciente de España. En los meses siguientes, las investigaciones sobre la Operación Malaya comenzaron a intensificarse y el nombre de Julián Muñoz empezó a sonar más y más en los tribunales. La conexión de Muñoz con empresarios corruptos, los sobornos y el blanqueo de dinero no tardaron en salir a la luz, y todo esto se mezclaba con la relación personal que mantenía con Isabel Pantoja, una de las artistas más queridas y veneradas del país. Mientras más avanzaba la investigación, más se entendía que la vida de Julián no solo se había visto afectada por los intereses políticos, sino también por su relación con Isabel, que terminaría convirtiéndose en una pesada losa sobre sus hombros. Y entonces, lo que parecía ser un romance secreto, lleno de pasión y complicidad, se transformó en el centro de una tormenta mediática que no dejaba espacio para la calma. Las críticas y las acusaciones contra Julián Muñoz se multiplicaban, y las noticias sobre el escándalo de corrupción comenzaban a invadir las portadas de los periódicos. No solo se trataba de un hombre en el poder, ahora se hablaba de un hombre que había sido capaz de entregar su vida a un amor que lo llevaría a perder todo lo que había construido. ¿Cómo pudo Julián llegar a este punto? ¿Cómo pudo un político tan astuto, con tanto control sobre su entorno, ser derrotado por sus propios sentimientos? La respuesta tal vez se encuentre en el hecho de que el amor, cuando se mezcla con el poder, puede nublar hasta la mente más calculadora. Pero como siempre en las tragedias humanas, la caída de Julián Muñoz no fue inmediata. Fue gradual. Fue lenta. Y lo peor estaba aún por llegar. A medida que el romance de Julián Muñoz e Isabel Pantoja se convertía en una bola de nieve mediática, la ciudad de Marbella comenzaba a transformarse. Lo que una vez había sido una ciudad tranquila y próspera, donde el lujo y el glamour se entrelazaban con la política local, ahora se veía envuelta en una serie de tensiones y presiones que no podían mantenerse ocultas por más tiempo. A nivel institucional, la corrupción comenzó a tomar forma de manera tan evidente que ni los propios aliados de Muñoz pudieron evitarlo. La Operación Malaya, que destapó una red de corrupción de gran escala en el municipio, fue el punto de inflexión. La investigación, que comenzó en 2006, no tardó en apuntar directamente a Julián Muñoz. Lo que comenzó como una simple investigación sobre irregularidades en la contratación de obras públicas, rápidamente se expandió hasta revelar una trama de sobornos, malversación de fondos y tráfico de influencias que implicaba a varios empresarios, políticos y figuras cercanas al círculo de Muñoz. El alcalde de Marbella, quien hasta ese momento había sido el rostro de una ciudad en auge, pasó de ser un líder admirado a convertirse en el centro de una de las investigaciones de corrupción más grandes de la historia reciente de España. Para entender cómo un hombre tan calculador y con tantos recursos a su disposición terminó atrapado en este escándalo, debemos mirar con más detalle las decisiones que tomó durante su mandato. En Marbella, el dinero fluía como el agua. La ciudad era el paraíso de los ricos, de los turistas que llegaban en busca de sol, lujo y ostentación. Y con esa riqueza vinieron las tentaciones, sobornos, favores políticos y una serie de decisiones que no hacían más que alimentar la estructura de corrupción que se había ido tejiendo durante años. Julián Muñoz no era ajeno a este mundo. De hecho, era un actor clave en la trama. La relación con Isabel Pantoja, aunque inicialmente personal, no hizo más que agravar la situación. ¿Por qué? Porque, al igual que otros empresarios y políticos que se beneficiaban de su posición, Isabel también comenzó a estar en el centro de la red de favores. Aunque la cantante no estuviera directamente involucrada en las actividades ilegales de Muñoz, su presencia en su vida pública y privada acabó sumando presión sobre él, llevándolo a cometer decisiones aún más arriesgadas. El problema no solo era la relación con Pantoja, sino cómo se manejaban las finanzas y las relaciones personales dentro del círculo más cercano a Julián.
Los sobornos, las comisiones ilegales y los contratos amañados con empresarios locales se fueron acumulando a lo largo de los años. Los políticos, los empresarios y los mismos ciudadanos de Marbella comenzaron a sospechar que algo no marchaba bien. Sin embargo, a medida que el poder de Muñoz crecía, la sombra de la corrupción se hacía más grande. En paralelo, los medios de comunicación continuaban su trabajo, enfocándose en la relación entre el alcalde y la cantante. Isabel Pantoja, que hasta ese momento había mantenido su vida privada lejos de las cámaras, comenzó a ver cómo su nombre se unía al de Julián Muñoz en titulares sensacionalistas. Si bien nunca fue el centro de la investigación legal, la prensa no dudó en señalarla como parte del entramado, sobre todo por las compras millonarias y los lujos que ambos compartían. Pantoja, que siempre había sido una figura respetada en el mundo de la música, ahora se encontraba en medio de una tormenta mediática que ponía en peligro tanto su carrera como su imagen. Julián Muñoz no era ajeno a las críticas, pero lo que ocurrió después fue lo que realmente marcó su caída definitiva. En 2006, cuando la Operación Malaya comenzó a destapar los hilos de la corrupción en Marbella, el alcalde fue arrestado junto con varios de sus colaboradores. Los detalles del caso fueron escalofriantes: la cantidad de dinero malversado, la implicación de empresarios y funcionarios, y el modo en que la ciudad había sido utilizada como un tablero de ajedrez para favores y sobornos. La imagen de Muñoz como un hombre fuerte, imparable, se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que vino después fue aún más devastador. Durante su juicio, Julián Muñoz enfrentó no solo cargos de corrupción, sino también de blanqueo de dinero y malversación de fondos públicos. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue el testimonio de varios de los implicados en el caso, quienes señalaron a Muñoz como el centro de la red de corrupción. El hombre que parecía tener el control absoluto de la ciudad ahora se encontraba completamente expuesto. Y lo peor, la relación con Isabel Pantoja, que hasta ese momento había sido el último refugio de su vida privada, terminó por convertirse en otro elemento que complicaba aún más su situación. Los medios no dejaban de exponer cada detalle de su vida: las imágenes de su detención, las acusaciones de corrupción, los problemas legales de Pantoja. Todo se convirtió en un espectáculo público. A los ojos del mundo, Julián Muñoz dejó de ser el alcalde poderoso de Marbella para convertirse en el rostro de la corrupción política. ¿Pero qué pasó con Isabel Pantoja en todo esto? Mientras su vida se convertía en un caldo de cultivo para los escándalos, ella misma tenía que enfrentar las consecuencias de estar involucrada con un hombre cuya caída estaba siendo más que evidente. Isabel, que siempre había sido una mujer reservada y cauta en cuanto a su vida privada, se vio obligada a lidiar con la constante presión de los medios, los rumores y las especulaciones. Su nombre estaba unido al de Julián Muñoz de forma irremediable, y aunque no estuvo involucrada en los aspectos legales del caso, su imagen pública sufrió un golpe devastador. El juicio fue una de las etapas más difíciles tanto para Muñoz como para Pantoja. Ambos se encontraban en un escenario de humillación pública, con sus vidas privadas siendo desmembradas por los medios y el público. Mientras Julián intentaba defenderse de las acusaciones de corrupción, Isabel se veía arrastrada por la marea de titulares que hablaban más de su relación con él que de su carrera artística. En este punto, la caída de Julián Muñoz era inevitable. No solo había perdido su puesto como alcalde, sino que la pérdida de respeto público, el desprestigio y el aislamiento social lo convirtieron en un hombre derrotado. Las décadas de trabajo y esfuerzo en la política se desmoronaron ante la avalancha de pruebas en su contra. El poder que una vez tuvo sobre Marbella desapareció por completo. La pregunta es, ¿cómo pudo un hombre tan fuerte y astuto caer de la manera más estrepitosa? ¿Qué fue lo que realmente le llevó a tomar decisiones tan arriesgadas, a vincular su vida personal con los negocios turbios que lo rodeaban? La respuesta, tal vez, se encuentra en el mismo punto de su caída: el amor. Porque, como veremos en la siguiente parte de esta historia, lo peor estaba aún por llegar. La caída de Julián Muñoz, como todas las caídas vertiginosas, no fue rápida, pero sí rotunda. Lo que comenzó como un escándalo político se transformó en una tragedia personal. Mientras las pruebas de corrupción y los testimonios en su contra se acumulaban, Muñoz se veía cada vez más solo, atrapado entre la realidad de sus actos y el recuerdo de los días dorados en los que Marbella parecía a sus pies. El juicio por la Operación Malaya comenzó en 2007 y poco a poco fue desvelando el alcance de la corrupción que había impregnado no solo su administración, sino el tejido mismo de la ciudad. A pesar de sus intentos por defenderse, el peso de las pruebas contra él era insostenible. Los sobornos,
los contratos irregulares, los favores a empresarios y la implicación de funcionarios del Ayuntamiento de Marbella fueron revelados uno a uno. No solo se trataba de una cuestión de malversación de fondos, sino de un sistema completo de corrupción que había alimentado el poder de Muñoz durante años. Todo lo que había hecho en la sombra, todo lo que había logrado con su ambición desmesurada, ahora se desmoronaba ante los ojos del público. Julián Muñoz, que había sido el hombre fuerte de Marbella, ahora era el hombre más vulnerable. Su rostro, que antes era sinónimo de control y éxito, ahora era el rostro de la humillación pública. La relación con Isabel Pantoja, que en su momento le dio una vía de escape emocional, ahora era un lastre. La cantante, aunque nunca fue directamente imputada en el caso, se vio afectada por la ola mediática. Los medios no cesaban de hacerle preguntas, de especular sobre su implicación, de unir su nombre al de Muñoz en cada escándalo. Isabel no solo vio su imagen pública deteriorada, sino que también enfrentó una presión insoportable, especialmente cuando su relación con el exalcalde fue expuesta hasta el último detalle. Mientras Muñoz lidiaba con la avalancha de acusaciones, Pantoja también se vio obligada a defender su honor y su carrera. En un momento tan delicado, la cantante intentó mantener su postura frente a la prensa, pero la tormenta mediática no le dio tregua. El matrimonio que ella había mantenido con Francisco Rivera, el hijo del torero Paquirri, ya había sido un capítulo polémico en su vida. Ahora, el escándalo de su relación con Muñoz parecía un capítulo más en una historia de escarceos mediáticos y personales que la habían convertido en una figura de controversia tanto como de admiración. Mientras tanto, la operación Malaya seguía su curso. Las acusaciones contra Muñoz se multiplicaron y las pruebas fueron cada vez más claras. Se habló de millones de euros desviados, de favores políticos a empresarios, de contrataciones irregulares y, lo más escandaloso, de un sistema de blanqueo de dinero que había sido orquestado por varias personas dentro de su círculo cercano. Los abogados de Julián Muñoz intentaron defenderlo, pero la magnitud del caso era tal que cada intento por salvar su nombre parecía ser en vano. Las pruebas hablaban por sí solas. La corrupción había estado tan presente en su vida política que ya era imposible negar su implicación. A mediados de 2008, Julián Muñoz fue condenado por su participación en el caso Malaya. Recibió una sentencia de prisión por varios años, una condena que representaba la culminación de su caída desde las altas esferas del poder hasta la cárcel. Fue un giro brutal para un hombre que, a finales de los 90, parecía imparable. Su vida, que había sido un sinfín de éxitos y logros, ahora era un retrato de humillación y fracaso. El hombre que en su día había sido el alcalde de Marbella, ahora se encontraba entre rejas, con su nombre marcado para siempre por el escándalo. Pero lo que realmente marcó su vida fue el contraste entre su pasado glorioso y su futuro oscuro. Mientras se le juzgaba por sus delitos, no solo se le condenaba por su corrupción, sino también por sus decisiones personales. Su relación con Isabel Pantoja se convirtió en un símbolo de esa decadencia, el amor que lo arrastró a la destrucción. Su historia dejó de ser solo la de un político corrupto para convertirse en la de un hombre que, al final, perdió lo más importante, su dignidad. Poco a poco, Julián Muñoz fue perdiendo todo. Lo que había construido, su poder, su fortuna, su nombre y, en definitiva, su reputación. No solo estuvo condenado por sus delitos, sino también por el juicio social, por la mirada crítica que lo veía como un hombre que había sacrificado todo por una relación que, en última instancia, no le sirvió para nada. Para Isabel Pantoja, el golpe fue igualmente devastador. Aunque su relación con Muñoz terminó mucho antes de su condena, la cantante vio cómo su carrera, que ya estaba bajo la lupa por otras razones, se deterioraba aún más. La prensa no solo seguía investigando el caso de Muñoz, sino que la relacionaba constantemente con la corrupción, con el dinero maldito, con una vida llena de escándalos que la seguían a donde quiera que fuera. Isabel trató de continuar con su carrera, pero las sombras del pasado no la dejaron tranquila. El daño estaba hecho, y aunque ella intentó mantener su dignidad y su estatus como una de las figuras más grandes de la música española, su vida personal y profesional ya estaba marcada por el escándalo. Julián Muñoz, por su parte, pasaba sus días en prisión reflexionando sobre lo que había perdido. En su celda, solo con sus pensamientos y la
memoria de un pasado de gloria, comprendió lo que su ambición desmedida y su deseo de poder habían provocado. No solo se había destruido a sí mismo, sino que también había destruido a las personas que había amado. El hombre que había tenido Marbella a sus pies terminó siendo un reflejo de la desilusión y la ruina. Ahora, Julián Muñoz vive su vida en la sombra, lejos de las cámaras, lejos del poder. Pero su historia no ha sido olvidada. La lección de su vida es clara. El poder y el amor, cuando se mezclan con la corrupción y el deseo desenfrenado, pueden arrastrarlo todo. Su caída es la prueba de que, incluso en los momentos más brillantes, todo puede desmoronarse en un instante. A pesar de la humillación y la soledad que lo acompañaron durante su tiempo en prisión, el destino de Julián Muñoz no fue el de un hombre completamente derrotado. La resiliencia, aunque suene irónico después de una caída tan estrepitosa, empezó a aparecer en su vida de manera gradual. Aunque perdió la alcaldía de Marbella, la relación con Isabel Pantoja y su libertad, el hombre que alguna vez fue un símbolo de poder en la Costa del Sol tenía aún algo que defender, su dignidad, al menos ante sí mismo. En los años posteriores a su condena y tras cumplir su pena en prisión, Julián Muñoz intentó rehacer su vida lejos de los focos mediáticos. Siguió en el ojo público durante un tiempo, pero de forma más discreta. Se alejó de la política y la vida pública de Marbella, buscando la redención a través de una vida más privada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El juicio y la condena lo habían marcado para siempre. Y aunque intentó recomponer su imagen, la sociedad española ya lo veía como el hombre que representaba lo peor del poder corrupto. El político que lo sacrificó todo por un amor que, a fin de cuentas, resultó ser efímero. La historia de Julián Muñoz se ha convertido en una de esas lecciones dolorosas de la política española. El precio que se paga por la ambición desmesurada, por dejarse consumir por los deseos personales y el ego. El exalcalde de Marbella nunca logró recuperar su prestigio ni el respeto de la gente que una vez lo aclamó. Hoy, su nombre es sinónimo de corrupción, de un hombre que se creía intocable y que fue derrumbado por su propia mano. Es irónico pensar que, mientras él se encontraba preso, Isabel Pantoja, a pesar de las duras pruebas mediáticas, logró sobrevivir al escándalo de una manera mucho más contenida. Si bien no salió ilesa, la cantante logró retomar su carrera encontrando nuevamente su lugar en el corazón del público español. La relación con Muñoz, por muy mediática y controvertida que fuera, finalmente fue un capítulo cerrado para ella, aunque la sombra del escándalo nunca se fue del todo. En sus últimas entrevistas, Pantoja ha tratado de dejar claro que su vínculo con Julián Muñoz fue un episodio doloroso, pero que nunca la definió. Para ella, la música y su legado fueron siempre lo primero, y a pesar de la tormenta mediática, siguió adelante. ¿Y qué podemos aprender de la historia de Julián Muñoz? Quizás lo más importante es la fragilidad del poder, la tentación de mezclar la vida personal con la profesional, de tomar decisiones impulsivas en aras de un amor o un deseo que no se puede controlar, puede ser devastadora. Su historia es un recordatorio de que el poder, el dinero y el amor, cuando se entrelazan sin reflexión, pueden convertirse en armas de doble filo. El brillo de Marbella, esa ciudad de lujo y excesos, se desvaneció para él como una ilusión rota, dejándolo con las manos vacías, el corazón destrozado y una imagen pública marcada para siempre. Y aunque muchos lo critican por sus decisiones y su caída, es importante recordar que, al final, detrás de todo esto había un hombre que, como muchos de nosotros, luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Julián Muñoz perdió Marbella, perdió el poder y perdió el amor de Isabel Pantoja. Pero, al final, también perdió la oportunidad de ser recordado por algo más grande que su escándalo: el servicio a la ciudad que había dirigido, el legado de su administración y las promesas incumplidas que había hecho a los ciudadanos. Porque, al final, todo lo que realmente se lleva uno, más allá de los bienes materiales y el poder, es la percepción que los demás tienen de ti. Hoy en día, Julián Muñoz vive una vida tranquila, alejado de las cámaras. El hombre que alguna vez fue el alcalde más poderoso de la Costa del Sol ya no tiene la misma influencia. A veces se le ve en la calle, pero es casi un espectro del hombre que fue. Ya no hay admiradores, ya no hay multitudes que lo aclamen. Solo queda la sombra de una figura que brilló por un momento, pero que, al final, se desmoronó bajo el peso de sus propios errores. Quizás lo más conmovedor de toda esta historia sea la reflexión que
que nos deja. A pesar de sus caídas y fracasos, la lección es clara. El poder no lo es todo, y el amor, aunque nos inspire a hacer grandes gestas, también puede llevarnos por caminos peligrosos si no sabemos mantener el equilibrio. La historia de Julián Muñoz es la historia de muchos que han caído por su propia ambición, por sus decisiones erróneas, pero también es una historia de redención, de aprender a aceptar las consecuencias y seguir adelante. Y, si te ha impactado esta historia, si sientes que este relato te ha dejado algo que pensar sobre el poder, la política y las pasiones humanas, no olvides suscribirte al canal. Si quieres más historias sobre la vida real de los personajes más controvertidos, aquellos que han tocado el cielo y luego han caído en picado, no dudes en activar la campanita. Aquí desvelamos los secretos más oscuros, las tragedias más intensas y las caídas más brutales de los personajes que han dejado huella en la historia. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, déjame un comentario diciéndome qué piensas sobre el destino de Julián Muñoz y si crees que su caída fue inevitable. ¿Hubo algo que podría haber hecho diferente? Me encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.